El verso 69 de Lucas 1, ¿qué dice? La parte B dice: levantó un poderoso Salvador. Y habíamos visto algunos pasajes que refieren acerca de esta frase, lo que quiere decir: levantó un poderoso ¿qué? Salvador, dice Zacarías. Zacarías estaba teniendo en mente la imagen de la fuerza y del poder de ¿quién? De este Mesías prometido. Porque usted tiene que recordar que era una profecía hecha hace muchos años de que Dios enviaría a su ungido y a su Mesías, y libertaría a ¿quién? A su pueblo de la opresión. Y entonces Zacarías está imaginando, no sé qué está imaginando, creo que está imaginando quizá uno de estos lobos de Basán, estos búfalos de Basán poderosos. Yo no sé si usted se ha parado frente a un toro, creo que no sería tan inteligente, ¿verdad? Tan despiadado, tan poco cuidadoso, pero un toro es un animal que inspira temor, ¿no? Y cuando está enojado, que lamentablemente hoy, en la semana pasada, nuevamente dieron una oportunidad de asesinar nuevamente a estos animales aquí en la capital, porque obviamente nos oponemos al maltrato de los animales como lo hacen, porque usted puede decir, bueno, usted come pollo y come res, pues sí, pero se supone que los animales los matan sin sufrimiento, pero esos animales son expuestos a dolor, y antes de que entren a la plaza, el animal es incentivado a generar instinto, ¿me explico? Fuerza, motivación para salir con fuerza, porque un toro tiene que salir así a la plaza. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que quizás Zacarías estaba imaginando una bestia impresionante que pasa y levanta esta fuerza de poder. ¿Por qué? Bueno, voy a decirlo. Muchas escrituras refieren acerca del poder y de la fuerza de Dios. El salmo que acabamos de leer, el Salmo 18, dice: Jehová es mi roca, roca mía, es mi castillo, es mi libertador. Y luego dice: Dios mío, fortaleza ¿qué? Mía. Él es el que nos da fortaleza. Él es nuestro escudo. Y luego dice: y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y voy rápidamente al 89. Quiero compartir unos 4 textos más. Salmo 89, 17. Si usted va a este pasaje, el versículo 17 refiere: porque tú eres la gloria de ¿qué? De su potencia. Y dice: y por tu buena voluntad acrecentarás ¿qué? Acrecentar, ¿qué es? A hacer crecer. Tú vas a hacer crecer mi ¿qué? El poder, la fuerza de nosotros. Él es poderoso, pero Él nos da ¿de qué? De su fuerza y de su poder. Y entonces cuando somos débiles en Él, somos ¿qué, hermanos? Fuertes. Esta es una referencia entonces a pensar y a saber que tenemos un Dios poderoso, ¿no? Y cantamos: Dios es poderoso. Ahora el Salmo 92, verso 10, una frase muy conocida por muchos de nosotros. Si tiene usted ahí su Biblia, por favor, Salmo 92, versículo 10. Yo las tengo aquí anotadas, pero voy a hacerlo junto con usted para que también veamos. Aquí está hablándose en el Salmo 92, alabanza por la bondad de Dios. Es un cántico para el sábado, y comienza a este salmo: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar que salmos a tu nombre. Pero vaya usted hasta el versículo 10, por favor, y dice: pero tú aumentarás ¿qué? Mis fuerzas como las del búfalo. Ya me imagino, me está entendiendo de qué está pensando Zacarías, en la fuerza que tienen esos animales. Ahora, yo no sé si usted sepa de cómo pelea un búfalo, pero ¿qué usa? No usa las patas principalmente. ¿Qué usa?
los cuernos. Y usa los cuernos ¿para qué? Para empujar, para quitar lo que está aquí enfrente de él. Así tumba. Si yo con los puros cuernitos de los... Quien se ha acercado a los borregos lo que hacen es estar pegando con la cabeza y nomás lo ven a uno y están así. Yo de chiquillo jugaba con un borrego que tenía ahí en casa de mi abuela y nos gustaba, pero ya luego se pasaba, ahora sí, ese borreguito, ¿no? Porque yo empujaba fuerte y sí empujan. Imagínense un búfalo, no, pues de loco, ya de tonto que me voy a poner yo ahí. Bueno, ahora el Salmo 132, si va usted al 132, hablando de esto, Dios aumentará nuestras fuerzas, tú aumentarás nuestras fuerzas. Pero el 132, pidiendo, es una plegaria de bendición sobre el santuario, es un cántico gradual. Dice el verso 17, allí haré retoñar el poder de ¿quién? ¿El poder de quién? De David. He dispuesto que lámpara a mi ungido. Pero estamos concentrándonos en la primera parte, el poder de David. ¿David se caracterizó por ser un hombre con fuerza o poder? No, claro. Y sobre todo ¿con qué? Con inteligencia. Porque mató al soldado más temido de todos, siendo él muy joven, muy comparado en fuerza, mucho más débil que él. Pero diría mi hermano Chao, con una piedra pequeña David venció a Goliat. Pero con la fuerza de ¿quién, hermanos? De Dios. Él es el que llena nuestras. Tú aumentarás mis fuerzas. Entonces estamos pensando, y quiero invitarlos a que pensemos como Zacarías, en pensar en que tenemos un Dios que poderoso, lleno de fuerza. Y no solo eso, Él es poderoso y Él nos da de su fuerza, de su poder. Y voy a terminar con Miqueas 4. Miqueas. Miqueas sí está en la Biblia, porque quizás ustedes creen que no, pero sí. Miqueas, Nahum, Jonás, Miqueas, Nahum, y luego ¿qué sigue? Habacuc. Miqueas capítulo 4. Y ahí está hablando del reinado universal de ¿quién, hermanos? De Dios, de Jehová. Acuérdense que Jehová no es un nombre de Dios. Jehová son siglas de diversas formas que se le llamó ¿a quién? A Dios. Por eso yo puedo decir, cuando se dice Jehová, puedo sustituirlo por ¿quién? Por Dios. Porque Jehová no es un nombre, es un pentagrama, ¿sí? O sea, son siglas con vocales que adjuntaron para formar Jehová. Y dice el capítulo 4, verso 13... levántate y qué, y trilla, hija de Sión. Pero yo no sé si usted sabe a qué se refiere esto de trilla. Azota. Trillar es azotar. Es trillado el maíz para que caiga. No, nadie trilla, nadie agarra y trilla y le hace. No, hermano. No se duerma. ¿Sabe? Trillar. ¿Sí me explico? Es azotar. ¿Sí? Golpear. Y dice así entonces el texto: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como ¿qué, hermanos? Como de hierro, y tus uñas ¿de qué? De bronce, y desmenuzarás ¿a qué? A muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Yo creo que estas lecturas nos dejan claro el poder de Dios.
El poder de Dios para conquistar, como está hablando Miqueas, para conquistar, para acabar, para destruir a los pueblos enemigos, como si fuera Dios, repito, una enorme bestia que usa sus cuernos para quitar todo lo que ha estorbado, lastimado. ¿Y qué es esto, hermano? Porque el pecado tiene que ser, ¿qué, hermanos? Arrancado de nosotros. Por eso esta palabra trillar es muy similar a la que se ocupa con Pedro. Dios me ha pedido que desarme. Porque la ropa antes, para ser limpiada, tiene que ser tallada, azotada. Entonces, aquí Zacarías usó esta palabra, levantó un poderoso Salvador, refiriéndose al Mesías, describiéndolo como un poderoso animal que bajaría con sus cuernos y expulsaría a sus enemigos y libraría a su pueblo de la opresión. Entonces, este era el momento más grandioso en la historia de Israel. El momento de la llegada de ¿quién, hermanos? Del Mesías. El Mesías prometido. Repito, no hubo momento más grande, la cúspide en toda la historia, hermanos. ¿Usted cree que está viviendo el momento histórico más importante hoy, en el 2023? No lo es. El momento más grande en toda la historia fue cuando Cristo vino. Y Él dividió los tiempos. Y ahora es un antes de Cristo y un después de Cristo. El tiempo se cumplió. Y Él vino a acabar con lo más, con el poder más grande, hermanos, con el poder de la muerte. Amén. Él vino a pagar el precio por nuestros pecados, como una poderosa bestia invencible, a sacar todo y a quitar y a vencer. Levantó un poderoso Salvador. Entonces, este es el momento más grandioso, la culminación de toda la esperanza de la humanidad y las expectativas de la redención. Este es el centro monumental, y en ese centro de la historia, durante este momento se está cumpliendo. Hay un humilde y un sencillo sacerdote. ¿Quién es? Zacarías, ¿no? Y Zacarías, en ese momento, que es un sacerdote común y corriente, en una aldea, porque ¿de dónde era Zacarías, hermanos? ¿Estaba en Jerusalén Zacarías? En una aldea insignificante, ¿o no? Pequeña. Y ahí estaba Zacarías, y Zacarías entona este himno de alabanza, porque Zacarías conocía perfectamente las promesas del Antiguo Testamento. Y entonces él adora y alaba a Dios y considera toma este pacto, el pacto de Dios con quién, hermanos, con David, y revela aquí sus antecedentes, su promesa y su cumplimiento. Vamos a ver rápidamente esos tres aspectos del pacto de David: antecedentes, ¿sí? Vamos a ver su promesa y luego vamos a ver su cumplimiento. A ver hasta dónde nos da ahorita el tiempo. Vamos a los antecedentes. Dice el verso 69, por favor, de Lucas 1. En la casa de David su siervo, Él levantó un poderoso Salvador. Y el verso 69 nos dice: en la casa de David, ¿qué? Su siervo. Ahora, Zacarías sabía con claridad que el Mesías, ¿de dónde vendría? De la casa de David, ¿sí? Vamos rápidamente a algunos textos, un par de textos en Jeremías 23, versículo 5. No tengo tiempo de esperarlo, voy a avanzar. 23:5 de Jeremías dice: vienen días, dice Jehová, en que levantaré, y es la misma palabra que ocupa Zacarías, levantaré un poderoso Salvador, pero Jeremías ocupa: levantaré a David renuevo justo. En el tiempo de Jeremías, David ya había muerto, ¿sí? Jeremías está acordándose del poder que se le dio a David, y dice Jeremías, escribiendo acerca de Jesús, sin conocerlo. ¿Jeremías conoció a Jesús? No. Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta profecía y dice: levantaré a David renuevo justo, y reinará como ¿qué? Como rey,
el cual será que dichoso y hará juicio y justicia en donde, en la tierra. Y si se va 10 capítulos adelante, Jeremías 33, verso 15. 33:15 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré que, hermanos, brotar a David un que, hermanos, un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en donde, hermanos, en la tierra. La misma esencia. ¿De dónde vendría el Mesías? De la casa de dónde? De David. Y se levantaría un renuevo de David. Y si nos vamos ahora a otros pasajes que nos hablan del Mesías como descendiente, no solamente de David, sino de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David. Entonces, pues es la misma casa. ¿Me explico? Pero veamos algunos pasajes. Vamos por favor, a Isaías 11. Isaías 11, verso 1. ¿Qué nos dice el texto, por favor, si usted nos sigue? Saldrá una vara del tronco de ¿quién? De Isaí. Una vara del tronco de Isaí. Esto es ¿quién, hermanos? David. Pero está Isaías no hablando de David, porque para el tiempo de Isaías, David ya había ¿qué? Ya había muerto. De Jesús. De Jesús. Entonces dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un ¿qué? Vástago retoñará de sus raíces. Y si me va al verso 10, por favor, acompáñame el verso 10 de ahí. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de ¿quién? De Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será ¿qué, hermanos? La habitación de Dios, de nuestro Señor, es gloriosa. Y yo por eso recuerdo aquellos cantos. ¿Me voy con quién? Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con quién. Con Él. Porque en su presencia, hermanos. ¿En dónde queremos habitar, hermanos? ¿Usted quiere habitar en el cielo? Si usted quiere habitar en el cielo, está mal. Usted quiere habitar con Dios. Y donde está Dios es el cielo mismo. ¿Me explico? Lo que hace al cielo ser el cielo no es la grandeza del cielo, es la grandeza de nuestro Dios. Por eso yo quiero, y cantábamos hace años atrás, yo quiero habitar en ¿qué? En su presencia. Y en su presencia hay plenitud de ¿qué, hermanos? De gozo y delicias a su mano derecha. Porque donde Él está, hermanos, todo es bendición. ¿Sí? Entonces queremos correr a Él, queremos ir a Él, queremos estar con Él. Él es la fuente, Él es la habitación, el que habita al abrigo de ¿quién? Del Altísimo. Hermanos, quiero llevarnos a ese ánimo y ese gozo de estar con Él constantemente. Quiero estar contigo, Señor. Que ese sea nuestro deseo. Y entonces, eso es lo que está escribiendo Isaías. Su habitación será gloriosa. Y vamos a Romanos 15, por favor. Pablo también se acuerda de esto. Romanos 15, verso 12. A ver si tiene usted ahí su Biblia. Quizá no quería buscar en el Antiguo porque dice esos libros de Isaías no los conozco, ni de Miqueas. Pero bueno, del Nuevo Testamento quizá sí puede buscar. Los Romanos, está después de Hechos. Estoy en el capítulo 15. Son solamente 16 capítulos de Romanos. De esta carta, el capítulo 15, en el versículo 12, que dice: los gentiles esperan ¿en quién? En Él. Y otra vez entonces dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperan en Él. Fíjese cómo Pablo orienta esta parte y dice: a ver, no solamente vino al pueblo de Israel, ¿o sí? Los gentiles esperan en quién, en Él. ¿En la raíz de quién? De Isaí. ¿Sí? Y termino con el Salmo 132, por favor. Salmo 132.
Ahora, estos pasajes que le di no creo que son todos. Nada más que usted no quiere que yo me tarde más de 2 horas aquí o 3, ¿verdad? Entonces, por eso, pero solamente damos algunos pasajes. Salmo 132. Dice el pasaje, el verso 17 de este salmo. Es un salmo que dice plegaria por bendición sobre el santuario. Es un cántico gradual y dice: allí haré retoñar el poder de ¿quién? De David. He dispuesto lámpara a mí ungido. Entonces, hermanos, nos queda claro, Zacarías está pensando en las promesas, está pensando en el retoño, en el renuevo, en el vástago de ¿quién? De Isaí, de David, ¿sí o no? Y lo levantaría a este Mesías de la casa de ¿quién? De David, de David. Entonces, note cómo se refiere al Mesías como el poder de David. Se refiere al Mesías como el poder de David. Y Zacarías también sabía, no solamente de estos pasajes, sino sabía que su mamá, la mamá de Jesús, ocupada como instrumento, era María. ¿Pero qué sabía de María? Es que Zacarías era muy chismoso y sabía de dónde venía María. María no viene de aquí, del cerro, del Tepeyac. O sea, no, claro que no. ¿De dónde venía María? Ah, bueno, él sabía que María venía del linaje de ¿quién? De David. Y ella había estado con él. ¿María conocía a Zacarías o no? Pues claro, habían convivido con ella por lo menos 3 meses, que vemos aquí claramente en la Biblia. Y sin duda, María durante esos 3 meses, ¿qué es lo que generalmente hacen las mujeres? Hablan mucho, ¿verdad? Platican. Y ella platicaba y dijo, bueno, no, ¿y qué crees? Que estaba una noche y de noche vino ¿quién? Un ángel. No, pero no vino un ángel. Para él, Gaby mi cuate. ¿Sale? Gabriel, ¿sí o no? Y vino Gabriel y Gabriel habló conmigo. Y él me dijo, del verso 31, por favor, rápidamente, Lucas 1:31, estamos en nuestro pasaje. María sin duda platicó con Zacarías y con quién, con Elizabeth. Aquí hay lugar, Hugo, pásate. Aquí. Entonces ahí refiere nuestro texto en el verso 31, dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿qué? Jesús. Estas son palabras de Gabriel que está diciéndole ¿a quién? A María. A María. Y luego del verso 32, y este será ¿qué? Grande, y será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo, y el Señor Dios que le dará el trono ¿de quién? De David, su padre. Entonces, hermanos, ella era descendiente de David. María, obviamente, ¿qué fue lo que hizo? O sea, ¿por qué escogió a María? Porque era una santa. No, era una mujer, sí, claro, devota y temerosa de Dios, sí, pero le escogió a ella porque venía del linaje de ¿quién? De David. Ella transmitió la sangre ¿qué? Real. No fue José, fue María quien llevó la sangre real, porque José no colaboró en nada para el nacimiento. El Espíritu del Señor se puso sobre ¿quién? Sobre María, y ella dio a luz. ¿José intervino? No tuvo nada que ver en la concepción de ¿quién? De Jesús. ¿Ok? Bueno, entonces ella era descendiente, y ahora nos dice David. Vamos a hablar acerca de David. ¿Quién era David? Ah, bueno, David fue el siervo de Dios. La Biblia resalta en varios pasajes acerca de David como siervo. Vaya rápidamente al segundo libro de Samuel, capítulo 3, por favor. Quiero por lo menos avanzar en esta parte de estos antecedentes. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, por favor. Voy al versículo 18.
Ya me sigue, dice la escritura en el versículo 18, Jehová ha hablado ¿a quién? A David. Es la parte B, no estoy comenzando del versículo como inicia. Jehová ha hablado a David diciendo, ¿por la mano de quién? De mi siervo David, libraré a mi pueblo de Israel de mano de los filisteos y de todos sus enemigos. Entonces, en la Biblia se refiere y se habla muchas veces de David como siervo de quién, siervo de Dios. Primer libro de Reyes, rápidamente, no tengo mucho tiempo. Reyes 8, verso 66, y dice: y al octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron ¿a dónde? A sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, ¿qué? Su siervo, y a su pueblo Israel. Y ahora me acompaña Salmo 18, dos salmos, 18 y 36. Esto no es ningún versículo, solamente quiero que vea el encabezado de los salmos. Salmo 18 y Salmo 36, por favor. El título de nuestros salmos, ¿qué dice? Acción de gracias, ¿por qué? Por la victoria, al músico principal. ¿Salmo de quién? Y luego, ¿qué dice? Siervo de Jehová, que podemos sustituirlo por siervo de quién? De Dios. Siervo de Dios. Y si se va al 36, por favor, termino con esto. Salmo 36. Dice la misericordia de Dios, el título, al músico principal. ¿Salmo de quién? ¿Y qué dice? ¿Siervo de qué? De Jehová. A ver, hermano, aquí centro su atención, vamos a terminar. El hombre, este hombre, David, de oficio pastor, ¿no? Y luego se convirtió en un poderoso rey, pero en un poderoso soldado, porque él quitó y acabó con todos los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, David fue el siervo de Dios, pero tiene una característica especial que se le dijo a Samuel cuando lo escogió. ¿Usted sabe quién fue el primer rey de Israel? Saúl, no David. Y Saúl desobedeció ¿a quién? A Dios. Y Saúl habló con Saúl, perdón, Dios habló con Saúl y le dijo a Saúl, si usted me acompaña en el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14, 13-14, el primer libro, dice: Jehová se ha buscado un varón conforme ¿a qué? A su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl desobedeció a Dios, y entonces fue Dios el que habló con Saúl y le dijo: yo me he escogido un hombre conforme ¿a qué? A mi corazón. ¿Quién es ese hombre? David. Y no solo eso, hay una característica más de David que se describe en el segundo libro de Samuel, por favor. Termino con este versículo 23, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Últimas palabras de David. David está a punto de ¿qué, hermanos? De morir. Y en estas últimas palabras dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido ¿de quién? De Dios. Y luego ¿qué dice? El dulce cantor ¿de qué? Por eso, hermanos, sabemos que gran cantidad de salmos fueron escritos ¿por quién, hermanos? Porque David tenía no solamente un oficio de pastor, sino que mientras él, escuche bien, pastoreaba por las noches, él, ¿qué, hermanos? Alababa a Dios. Pero no le gustaba la capela a David, ¿no? A David le gustaban ¿qué, hermanos? Los instrumentos. Tocaba el arpa. Pero quiero decir que la Biblia señala que David no solamente tocaba instrumentos, sino que él fabricó instrumentos.
O sea, David era un músico, no como los músicos de ¿qué quiero pensar? No quiero decir algún nombre, pero no se vayan a sentir, ¿no? Pero, o sea, una cosa es tocar y otra cosa es elaborar un instrumento. David hizo diversos instrumentos, era un músico, pero se le describe como el dulce cantor de Israel. Entonces superaba obviamente a Cricri, pero por mucho, ¿me explico? ¿No? Era un cantor hermoso. Cuando tocaba, ¿qué hacía, hermanos? Lograba tranquilizar y apaciguar la ira de ¿quién? De Saúl. Y eso que era un loco. Esa gente loca que se pone, te estás poniendo loco, ¿me explico? Era un hombre bastante bipolar, Saúl. Y él logró apaciguar con su canto, con sus instrumentos. Entonces David, siervo de Jehová, David un hombre conforme ¿a qué? Al corazón de Dios, y David el dulce cantor ¿de qué? De Israel. Hermosa descripción de este hombre, ¿o no? Y de ahí venían. Y termino entonces, ahora sí, David fue sin duda el más grande rey de Israel. El reino de Israel comenzó bajo su precursor Saúl y declinó bajo su sucesor. ¿Quién fue su sucesor? Salomón. ¿Cuántos años duró el Reino Unido, hermanos? No de Inglaterra, del pueblo de Dios. 120 años. 40 Saúl, 40 David y 40 ¿qué? Salomón. 3 por 4, 12, 120 años. Porque después de Salomón, los hermanos ¿qué? Se pelearon, ¿no? Esto sucede en otras familias, no en las de ustedes, pero los hermanos se pelean y se dividieron, se pelearon. Y entonces Salomón terminó dividiendo el reino un poco después de su muerte, la ferviente esperanza. Bueno, lo tengo que decir. ¿Por qué el reino se dividió? Porque Salomón, cada vez que envejecía, se volvía más pecador. Se alejó de Dios. ¿Por culpa de quién? De las mujeres. Las mujeres. Fueron muchas mujeres que causaron esto. Y entonces esta esperanza y expectativa del pueblo judío que estaba en el Mesías para que finalmente se cumpliera la promesa, el pacto de Dios con David, con este reino que había sido prometido en la casa de David. Hermanos, es tiempo de honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, el poderoso que fue levantado de la casa de quién, hermanos, para acabar con quién, hermanos, con todos sus enemigos. Y los enemigos, hermanos, hoy no nos referimos a personas, nos referimos a nuestro pecado, que Él fue el que levantó y quitó de nosotros, y de la tumba fue levantado al tercer día. Amén. Él es nuestro poderoso Señor, y Él es hoy al que alabamos y bendecimos. Dios les bendiga.